Y pues bueno, para dar inicio, les recuerdo que si alguien tiene alguna pregunta, por favor anótenla en una hojita junto con su correo, para que en caso de que, bueno, no nos dé tiempo de contestarlas, pues bueno, pueda yo hacerlo de forma personal a través del correo. Ahora, ¿por qué es importante hablar del tema de sexualidad integral? De hecho, le comentaba al padre Javier Cuellar, que es quien amablemente nos hizo la invitación, que para entender o comprender la homosexualidad es necesario entender qué es la sexualidad. ¿Por qué? Porque el día de hoy, obviamente hemos escuchado mucho hablar del tema de la homosexualidad y a veces no sabemos exactamente en qué consiste o por qué se dan los problemas. Entonces, para dar inicio, obviamente, vamos a hablar primero de la jerarquía de los seres. A lo largo de todas estas charlas que hemos estado analizando, les pido un favor, ¿podrían encender la pantalla de aquel lado? Porque los de allá no tienen... Ah, ok. ¿Sí? Ok. Bien, tenemos aquí algo que se llama jerarquía de los seres. En el mundo existente tenemos, por ejemplo, minerales. Los minerales son seres inorgánicos, son cuerpos inertes, y en este caso los minerales existen, ¿sí? Por ejemplo, las piedras, sean piedras comunes o piedras preciosas, son solamente minerales, no tienen vida. Posteriormente, en esta jerarquía de los seres, tenemos los seres vegetales. La pregunta es, ¿los seres vegetales tienen alma? No. ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Tienen un alma vegetal. ¿Qué significa alma? Significa principio vital. De hecho, seguro muchos de nosotros recordamos que hace algún tiempo, cuando salían, por ejemplo, las caricaturas de Bugs Bunny, ¿sí recuerdan esas caricaturas? Decían, dibujos animados. ¿Qué significaba eso? Que sabíamos que eran dibujos, sin embargo, nos transmitían emociones. Los veíamos llorar, enojarse, cantar, etc. Y eran dibujos. Entonces, cuando hablamos de dibujos animados, ahora tienen alma, es decir, hay un principio vital. En este caso, nos dice en biología que los seres vivos, en este caso, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esto significa que hay un alma vegetativa. Por lo tanto, el vegetal vive y existe. En el caso de los animales, ¿el animal tiene alma? Sí, tiene funciones vegetativas. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cuál es la diferencia con los vegetales? Que el animal tiene un alma sensitiva, es decir, siente. El animal siente. Ahora, cuando hablamos del ser humano, ¿el ser humano tiene alma? Sí. ¿Cuál es la distinción? Nace, crece, procrea y muere. La reproducción tiene la única finalidad de que la especie no se extinga. Los seres humanos procreamos, no nos reproducimos. El ser humano comparte y participa en la creación de una nueva personita. En este caso, el ser humano está en una jerarquía mucho más alta y el ser humano tiene además lo que se conoce como alma espiritual o espíritu. En medicina incluso se menciona que el ser humano tiene espíritu y esto significa que tiene libertad, voluntad e inteligencia. Y tenemos también la capacidad de amar. ¿Está peleado este concepto con la teología? No. Nosotros decimos que los seres humanos, cuando hablamos del aspecto teológico y del aspecto espiritual, decimos que el ser humano tiene imagen y semejanza, es la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque tiene libertad, voluntad, inteligencia y la capacidad de amar. De hecho, aquí radica el ser persona. Decía Boecio, un filósofo, que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿sí? Por lo tanto, la persona tiene estas facultades. La persona piensa, siente, vive y existe. Ahora, tenemos una jerarquía todavía más alta, que aquí sí la podemos comentar, que es precisamente las personas humanas, las personas divinas y las personas angélicas.
Cuando hablamos de la persona, tenemos que hacer esta distinción porque nos referimos a la persona humana y nos referimos a las personas divinas y angélicas. Incluso cuando nosotros hablamos de la Santísima Trinidad, decimos que son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, hablamos de esta cualidad o calidad de personas. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, que hablamos obviamente de seres totalmente distintos. Al hablar de los objetos, de los minerales, de los vegetales y de los animales, nos referimos a ¿qué? ¿Qué son? Pues es un perro, es un gato, es una zanahoria, es una piedra. Cuando hablamos de la persona, la pregunta es ¿quién? Cuando alguien nos toca la puerta, ¿cuál es la pregunta que hacemos? ¿Quién? No decimos qué cosa toca, decimos ¿quién? ¿Y cuál es la respuesta que damos? Yo, o Isabel, o etcétera. Es decir, hay una identidad y nos referimos a quién. Ahora, el ser humano es un ser espiritual, ya decíamos, es imagen y semejanza de Dios, y en este caso significa también que tiene capacidad de razonar. La racionalidad indica superioridad y dominio. ¿Qué hace un lobo cuando ve la luna? Aúlla. ¿Qué hace una persona cuando ve la luna? Pues si quiere aúlla, o si quiere le toma fotos, o si quiere, etcétera, ¿no? Le hace una canción. ¿Sí? Mi racionalidad y mi dominio me indica superioridad. Ahora, tengo aquí la imagen de un vegetal, ¿no? De una fruta. Muchos dirán, es una fruta, es un vegetal. No vamos a entrar en detalles. ¿Qué es eso? Ah, bueno, ¿qué es eso? A ver, grítenles los de acá, los de allá, porque no ven. Un limón, es un limón. Les voy a pedir a todos que por favor cierren los ojos. Les voy a pedir su participación activa para entender mucho este tema. Cierren los ojos, por favor, y quiero que imaginen que tienen frente a ustedes una canasta llena de limones. Unos están verdes, otros están así bien amarillitos ya en su punto. Y quiero, por favor, que de todos esos limones que tienen, elijan ustedes uno. Y ese limón lo van a observar, de qué color es, a qué huele, etc. Ahora les voy a pedir que tomen ese limón y lo partan. Y van a ver que es un limón bien jugoso. Le van a poner un poco de sal, y si quieren chamoy o chilito piquín, lo que ustedes quieran. Abran los ojos. Levanten la mano, ¿quién salivó? Todos, la mayoría salivamos. ¿Por qué? Porque tengo conciencia. Es decir, yo sé qué es eso. Sé que es un limón, a qué huele, a qué sabe con sal, a qué sabe con chile, etc. Porque esa información ha entrado a mí a través de mis sentidos. A través del oído, a través de la vista, del olfato, del gusto y del tacto. Yo sé que es un limón. ¿Y qué es lo que ocurre con esta información que yo les he dado? Se estimula el cerebro. ¿Para qué? Para que ese estímulo se vaya hacia diferentes partes de mi cuerpo. En este caso, ¿hacia dónde se fue principalmente el estímulo de la imagen del limón? A glándulas salivales. ¿Sí? Esto es algo muy importante. Ahora, les voy a pedir que nuevamente cierren los ojos y que piensen, por favor, en un cuajiricuil. ¿Qué pasó? A ver, abran los ojos. ¿No saben qué es un cuajiricuil? Eso sí está bastante raro. Algunas personas saben qué es un cuajiricuil. Dicen, es como un chapulín. Otros me dicen, bueno, es que es así como un cilantro, etc. Y si yo les digo, es como una vaina larga que tiene adentro unas semillitas blancas con verde, algunos me van a entender y otros me van a decir, pues sigo sin imaginarme lo que es un cuajiricuil. ¿Por qué? Porque esa información no ha llegado a través de mis sentidos. Eso es un cuajiricuil y es una fruta. Eso es una fruta. Entonces, hay información que yo, aunque me digan a qué sabe y a qué huele el cuajiricuil, yo voy a decir, pues aunque me digas que sabe como a guanábana, no me puedo imaginar porque aparte tampoco sé qué es la guanábana, ¿no? Entonces, la información llega a través de mis sentidos y eso me permite que mi cerebro reciba estímulos y que esos estímulos, positivos o negativos, me van a permitir
tener cierta actividad en mi cuerpo, que esto es algo muy importante. Ahora, aquí tenemos el Coajinicuil y nos damos cuenta, por lo tanto, y recalcamos nuevamente esta información, el ser humano, por su libertad, por su voluntad y por su inteligencia, puede tomar decisiones. El día de hoy muchos decidimos levantarnos exactamente al momento que sonó el despertador. Y otros dijimos, ¡ay, 10 minutos más! Y después salimos corriendo y decimos, es que si es allá en México, es que el metro venía bien lento, es que el del micro resulta que se venía haciendo pato y no se apuraba, etc. Y esta decisión de levantarme 10 minutos más tarde tiene consecuencias positivas o negativas para mí y para los demás. Toda decisión de nuestra vida tiene consecuencias positivas o negativas para mí y para mi entorno. Ahora, tenemos también la capacidad de amar. ¿Y qué es el amor? Muchos decimos, es que el amor es un sentimiento, es una emoción. Sabemos que Dios es amor. De forma práctica, ¿cómo podríamos nosotros definirla? Dice Aristóteles que amar es querer el bien para otro en cuanto a otro. ¿Cómo se manifiesta? Dice que el amor radica en la voluntad y persigue el bien del ser querido a costa de sacrificios y renuncias. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Cada uno de nosotros en el diario vivir realizamos actos generosos, actos de amor. Por ejemplo, para que nosotros estuviéramos aquí, muchas personas han estado desde hace meses, o quizá un año, no lo sé, organizando este evento. Las personas que amablemente nos están sirviendo, les aseguro que son los primeros que llegan, los últimos que se van, y cuando comen, los que más tarde comen. Y digo cuando comen porque a veces andan tan apurados que ni siquiera. ¿Por qué hacen eso? Por amor. Aunque uno diga, ay, pues porque yo creo que no han de tener que hacer en su casa. Lo hacen por amor. Están realizando actos generosos. Y les aseguro que terminando este evento, ellos van a ser los más cansados, pero los más contentos. Porque van a decir, estamos cansados pero contentos porque todo salió muy bien. Bueno, con sus detallitos, pero todo salió bien. Esos son actos generosos. El padre o la madre que se levanta a las 2 o 3 de la mañana a darle de comer al bebé porque está llorando, no se levanta así con una cara de alegría de, ay, hijito, te voy a dar de comer. O sea, se levanta, ay, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no te duermes otro ratito? Sin embargo, sabe que lo mejor para su bebé es levantarse a cambiarlo y darle de comer. Es una renuncia a lo que yo quiero porque persigue el bien del otro. En este caso, el bien de su bebé. Ahora, la persona, por lo tanto, por su inteligencia delibera, por su libertad decide y por su voluntad actúa y asume las consecuencias positivas o negativas de sus actos. Esto es la responsabilidad. La responsabilidad implica libertad y renuncia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la libertad implica responsabilidad y renuncia. ¿Ustedes renunciaron a qué para estar aquí el día de hoy? A todo. Renunciaron, algunos pidieron permiso, otros dijeron, pues digo que estoy enfermo y me voy al Congreso, ¿verdad? Etcétera. Cada uno de nosotros renunció a algo para estar aquí el día de hoy y asumo las consecuencias o la responsabilidad que esto implica. ¿Cuáles son? Pues que por lo menos si estoy aquí voy a poner atención, o que por lo menos si estoy aquí no me voy a ir a conocer todo el centro de Puebla y el día que me pregunten de qué trató el Congreso, no, pues ni idea. Eso es la responsabilidad. Ahora, el ser humano incluso también tiene que reconocer que tiene emociones. Levante la mano quien nunca se ha enojado. Nadie que nunca se ha enojado. ¿Nunca se ha enojado? No, pues eso sí está raro. ¿Quién nunca ha estado triste? Nunca. Nadie. Todos tenemos emociones. La situación aquí, como decía Aristóteles, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Tenemos que reconocer nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no somos responsables de lo que sentimos, pero sí de lo que hacemos con lo que sentimos. Por ejemplo,
Esto se nos da mucho a las mujeres. Vemos una película de tristeza y ¿qué hacemos? Empezamos a llorar. Y a veces nos dicen los varones, pero ¿por qué lloras si es una película? Pues sí, pero uno siente, ¿no? Entonces, en este caso nos damos cuenta que la emoción yo no la puedo reprimir, la tengo que reconocer. El enojo, muchos de nosotros nos enojamos porque el otro ya nos vio así medio feo, porque el otro dijo algo, porque el otro nos hizo cara. A veces ni siquiera están pensando en nosotros y nos, ¿viste cómo me vio? ¿Viste los ojos que me echó? Y a veces se dan situaciones en las que de pronto nosotros decimos, como me vio feo, no le voy a hablar. Y puede pasar un mes, un año, 4 años, etcétera, sin que yo le hable a esa persona, porque sigo enojado, porque hay resentimiento. Y significa volver a sentir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no soy responsable de lo que siento, porque el enojo, la alegría, la tristeza, etcétera, son parte de mi naturaleza humana. Pero sí decido qué hago con esa alegría, con esa tristeza, con ese enojo, etcétera. Por ejemplo, si aquí hubiera un perro y yo paso y lo piso sin querer, ¿qué va a hacer el perro? Me muerde. Aunque yo le diga, ay perrito, es que no te vi, discúlpame, me va a morder, o va a intentar morderme. Si yo paso y sin querer a alguien lo piso y le digo, discúlpeme, ¿qué puede hacer esa persona? Me dice, oye, no te preocupes, ten más cuidado. O me dice, ay, ¿por qué no te fijas que estás tonta, ciego, etcétera? Yo decido cómo reacciono, porque eso es parte de mi libertad, mi voluntad y mi inteligencia. Yo puedo decidir. Ahora, cada uno de nosotros, por lo tanto, nos damos cuenta que somos personas humanas que tenemos un cuerpo, que es la parte material. En este caso, la materia o el cuerpo ocupa un espacio y un tiempo. ¿Cuál es el espacio? Lo que peso y lo que mido. Aunque nosotros intentemos sentarnos 2 personas en una silla, no podemos ocupar los 2 el mismo espacio. Entonces, ocupa un tiempo y un espacio que es mi estatura y mi peso. Y ocupa también un tiempo, que es la edad que cada uno de nosotros tiene. Ahora, a través de este cuerpo puedo realizar actos materiales como crecer, ver, oír, tocar, etc. Y esta parte material muere. Nosotros somos seres organizados. De hecho, estamos conformados por células y las células tienen una organización. Cuando se desorganizan, es decir, cuando morimos, ¿qué pasa? Se corrompe. Y hay una desorganización de ese cuerpo, ¿sí? Ahora, el alma o el espíritu o el alma espiritual, que es exactamente lo mismo, no ocupa tiempo ni espacio, puede realizar actos inmateriales como pensar, amar, decidir, razonarse, etc. Y es inmortal. ¿Por qué? Porque tiene principio, pero no tiene fin. Esto significa que nosotros tenemos trascendencia. El día de hoy, durante toda esta semana, todos los que estamos aquí estamos haciendo historia. ¿Lo creen o no lo creen? Sí. Sí. Estamos haciendo historia y estamos teniendo trascendencia. Porque quizá cuando otras personas se enteren de que hubo un congreso en Puebla y que participaron personas de Monterrey, de Yucatán, de Tepic, etcétera, etcétera, vamos a tener trascendencia. En el aspecto teológico, ¿de qué forma tenemos trascendencia? En el momento que morimos llegamos ante la presencia de Dios y por eso decimos, bueno, pues me voy a portar bien para que por lo menos llegue yo lo más cerca que se pueda, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Entonces, tanto desde el aspecto teológico como desde el aspecto social, por decirlo, nosotros tenemos trascendencia. Y en la Sagrada Escritura vemos este salmo, el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes? Lo hiciste solo un poco inferior a los ángeles. No nos dice la Sagrada Escritura, lo hiciste un poquitito más inteligente que el perro, que el chango, que el gato, etc. La definición viene de arriba hacia abajo. Está Dios, están los ángeles y después el ser humano. Lo hiciste solo un poco inferior a los ángeles. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. A cada uno de nosotros, antes de que estamos en el vientre de mamá, ¿dónde nos que estamos? En la mente de Dios y en el corazón de Dios. Los pensamientos son acciones. Estábamos en el corazón de Dios desde el principio y el día de hoy, solo por su gracia, estamos aquí. Ahora, esto es importante porque, aunque vamos a entrar ahora al tema,
precisamente de la sexualidad. En muchas ocasiones hemos visto situaciones como esta. Incluso hasta salen por ahí programas donde dicen ¿quién es mejor? Y si ahorita nos pusiéramos ¿quién es mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, las mujeres. Y entraríamos en un debate de nunca acabar. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que las personas, los seres humanos, hombres o mujeres, fueron creados por Dios. ¿Sí? Somos cada uno de nosotros creados por Dios. Hasta hace algún tiempo se veía a la masculinidad y a la feminidad como algo que estaba en lucha, personas que están en lucha. De hecho, las personas, los seres humanos, somos seres sexuales, somos hombres o mujeres desde el principio, y esto es algo importante. Se habla de que se han establecido algunos estereotipos de roles que jugaba cada uno de, en este caso, de los hombres o las mujeres. Incluso las mujeres, ¿qué es lo que ocurría con ellas? Se tenían que quedar en casa, se tenían que quedar al cuidado de los hijos, y el varón pues es el que podía salir. Incluso el día de hoy, con todo lo que es la ideología de género, que ya nos comentábamos, señor, el día de ayer, todo lo que es ideología de género, que son ideas, ideología viene de ideas, son ideas que un grupo de personas promueven como verdades y que tristemente a veces nosotros también no las creemos y las empezamos a promover. La ideología de género no tiene otra finalidad más que destruir a la familia y destruir a la persona, destruir su identidad. Y por eso se habla mucho de que son roles, que el hecho de ser padre o madre es algo que tú puedes elegir, que el hecho de la paternidad o maternidad es algo que tú puedes elegir, que el hecho de ser hombre o mujer es algo que tú puedes elegir, cuando no es así. Y ahorita vamos a ver por qué. Tenemos, por ejemplo, aquí esta imagen. Y los ojos que están del lado derecho para ustedes, ¿son ojos de hombre o ojos de mujer? ¿De mujer están seguros? ¿Y cómo saben? Por el tipo de la ceja. Porque se ve que son ojos de hombre y se ve que son ojos de mujer. Sin necesidad de ver área genital, que son las características primarias, nosotros podemos saber quién es un hombre y quién es una mujer, porque la sexualidad abarca todo mi ser y se manifiesta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues en la Sagrada Escritura, Génesis 1:27 nos dice: pues creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Dice la Sagrada Escritura que varón y mujer los creó, y yo la verdad yo sí le creo a Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice la ideología de género y qué nos dicen ahora las leyes? Que no es cierto, que puedes nacer homosexual. Yo, caray, ¿y esto dónde se dio? ¿Qué? Y que puedes elegir si eres lesbiana, transgénero, travesti, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya nos decía el padre que en algunos lugares efectivamente ya se consideran más de 20 géneros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que somos seres sexuados, que tenemos sexualidad, y la sexualidad significa las características que definen a la persona como hombre o como mujer, es decir, su masculinidad o su feminidad, y no hay estados intermedios. Y esto quiero que por favor nos quede muy claro. ¿En qué momento se da la sexualidad? En el momento de la fecundación. Esta es una imagen real, lo que vemos en tono amarillo es un óvulo, y ahí vemos cómo el espermatozoide ha entrado. Este es el momento preciso de la fecundación. Y entra el espermatozoide y a partir de ahí se da la combinación genética, obviamente, y nos indica si es un varón o una mujer. Incluso, muchos de nosotros hemos escuchado esta frase de que cada uno de nosotros somos campeones. Y a veces decimos, no es cierto, no estaría yo tan chaparro, tan gordo, tan feo, tan alto, tan... Bueno, siempre vamos a encontrar algo que no nos gusta de nosotros. Desde el punto de vista biológico también somos campeones. ¿Por qué? Porque en nuestra fecundación, en el inicio de nuestra vida, estuvo presente un solo óvulo y aproximadamente 400 millones de espermas. ¿Y de todos esos quién llegó? Pues yo. Exactamente. Todos
todos los que estamos aquí presentes son los que llegamos, así que somos campeones, competimos contra otros y nosotros estamos aquí. Ahora, en ese momento somos la misma persona desde la fecundación hasta nuestra muerte. Lo único que hacemos es crecer, nos ponemos viejitos, pero somos la misma persona. Ahora, aquí tenemos una imagen de los cromosomas. Todos nuestros cromosomas son los que contienen el ADN, la información genética. Esta información genética nosotros la obtenemos de papá y de mamá. Y esta información genética significa la estatura que vamos a tener, el color de ojos, la tendencia a enfermedades, etcétera, etcétera. Pero tenemos en estos cromosomas dos que van a hacer la distinción. Ahí ustedes pueden observar que tenemos hasta abajo un cromosoma que dice X y otro que dice Y. Eso significa, o son los cromosomas sexuales. Entonces, en el momento de la fecundación, si llegan dos cromosomas con información genética X, significa que se va a concebir una niña. Si llega un cromosoma con información genética X y un esperma, en este caso el esperma o el papá es quien define el sexo del bebé, si llega un esperma con información genética Y, significa que se va a concebir un varón. Entonces, esto no se puede cambiar. Las leyes no lo pueden cambiar, aunque están intentando hacerlo. Somos hombres o mujeres desde el principio. Y en ese preciso momento ya adquirimos estas características de sexualidad a nivel físico, psicológico, social y espiritual. Es decir, no, se fecunda un óvulo o surge la vida de una persona que es mujer y es mujer a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel espiritual, y se va a manifestar esta sexualidad en todo lo que hace. ¿De qué manera? Pues bueno, nos damos cuenta, por ejemplo, y esto es algo importante, que la sexualidad involucra a toda la persona, es un don porque nacemos con ella, somos hombres o mujeres desde el inicio, es una tarea porque la vivimos y la manifestamos en todo momento y circunstancia, y es un valor porque damos sentido pleno a la vivencia. No existe la opción sexual. Yo no puedo cambiar de sexo. ¿Me puedo operar? Sí. ¿Me puedo mutilar los senos? Sí. ¿Puedo empezar a tomar hormonas para que me crezca barba y parecer hombre? Sí. Pero mi genética siempre va a ser de mujer. Un ejemplo, si ahorita nos quitaran a cada uno de nosotros un cabello y lo mezclaran o lo revolvieran, por ejemplo, con pelos de gato y con crin de caballo, y lo mandáramos a un laboratorio, nos dirían qué cabello es de hombre, qué cabello es de mujer, cuál es pelo de gato y cuál es crin de caballo. Y nos van a decir qué edades tienen aproximadamente. ¿Por qué? Porque eso lo manifiesta cada una de nuestras células, que tiene 46 cromosomas y por lo tanto pertenece a la especie humana. La raíz, el cabello, nuestra raíz, está viva, por eso crece. Todo esto está muerto, así que por más shampoo que le pongan y tratamientos, siempre va a estar maltratado porque está muerto, ¿no? Ahora, aquí nos damos cuenta también que el cerebro es el principal órgano rector de la sexualidad. Y es importante también, sobre todo, trabajar con los jóvenes en este sentido. ¿Por qué? Porque seguro que a todos y a cada uno de nosotros de pronto nos ha ocurrido que estás tú buscando información en el internet y a veces salen unas imágenes eróticas que lo primero que sientes, ¿qué es? ¿A ustedes no les han salido? Bueno, ¿qué es lo primero que uno siente? Te espantas. Es un mecanismo de defensa. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa. ¿Qué pasa cuando te cae una piedra en el ojo? Te llora y empiezas a parpadear, porque trata de sacarlo. Es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa cuando tienes frío? Tiemblas y te empiezan a castañar los dientes y sientes un hueco en el estómago y dices, no, es que tengo mucho frío. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, por el movimiento, está tratando de equilibrar tu temperatura. Y cuando hace mucho calor, ¿qué hace? Sudas, porque está tratando de equilibrar esa temperatura. Entonces, estos son mecanismos de defensa. Tenemos un mecanismo de defensa que es el pudor. Cuando yo veo imágenes pornográficas o imágenes con contenido sexual, ¿qué pasa? Me asusto.
y sentimos que nos ponemos rojitos. Y si hay alguien que nos dice, ¿te pusiste rojo? No, hombre, o sea, se te sube más el color, porque es un mecanismo de defensa. La vergüenza que te provoca es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Que a veces a los jóvenes, a los niños, les ocurre lo mismo que a nosotros. De pronto están viendo imágenes, buscando algo para hacer la tarea y empiezan a ver estas imágenes. ¿Y qué pasa? Algunos dirán, ¡ay, qué feo! Y después, ¡ay, qué feo! A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es aquello? A ver, ¿qué pasa? Ahorita que hicimos el ejercicio de limón, cuando yo empiezo a recibir información a través de mis sentidos, del oído, del tacto, de la vista, etc., ¿va a haber estímulo en mi cerebro? Sí. ¿Por qué? Estoy recibiendo un estímulo que va al cerebro y que en este caso, ¿dónde va a empezar a activar? Órganos genitales. Va a haber, en este caso, un impulso a tener intimidad. ¿Por qué? Porque estoy estimulando mis sentidos para esa función. Tenemos que cuidar el cerebro. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a llenar mis sentidos de esa información todos los días y a cada rato, es como cuando nos dicen no pienses en el elefante rosa, piensa en los grises, piensa en los grandotes, piensa en el rosa no. ¿Y en qué vas a pensar? En el elefante rosa. Tengo que ocupar mi mente y mi cuerpo en actividades que me quiten de la mente ese pensamiento. Hay ocasiones en que, por ejemplo, los jóvenes de secundaria, algunos de primaria, déjenme decirles que hay algunos chicos de cuarto, quinto de primaria que de pronto hacen unas preguntas que dicen, santo Dios, ¿y esto dónde lo oyó? Por eso los papás tienen que estar tan al pendiente. Entonces, dicen los chicos, bueno, pero imagínate ya cuando tienes tantas ganas de masturbarte, ¿cómo que no lo hagas? Dicen, a ver, hablamos de voluntad, querer, lo que sí quiero y lo que no quiero. Si yo no quiero, no lo voy a hacer. ¿Me va a costar trabajo? Pues sí, porque tristemente estamos acostumbrados a buscar lo placentero, lo fácil, lo sencillo, etcétera, lo que me provoque placer. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Caminar. La excitación es una acumulación de sangre en órganos. Si yo camino, va a empezar a circular esa sangre. Si yo ocupo mi mente en otras actividades, en un deporte, etcétera, va a empezar a quitarse ese impulso. Así que es ejercer nuestra voluntad. Mi inteligencia me dice que es algo que no está bien, así que mi voluntad, mi libertad, me permite decidir qué es lo que sí quiero y qué es lo que no quiero hacer. Ahora, tenemos aquí algo, una imagen que se conoce como genitales ambiguos. ¿Esto por qué se los puse? Porque es una pregunta recurrente en las pláticas y dicen, pero sí nacen personas con los dos sexos y sí puedes nacer homosexual. No es cierto. ¿Qué es lo que se puede dar? Cuando nace un niño, que aquí es donde entra el don, cuando nace un niño, le dicen a la señora y le ponen una pulserita que dice, ¿niño o niña? No le ponen un signo de interrogación de, señora, pues parece niña, pero igual y mejor nos esperamos porque quién sabe qué resulta. Le dicen, ¿es niño o es niña? ¿Qué puede ocurrir? Situaciones como la que vemos en la pantalla. Que nace un bebé y a simple vista, dice el doctor, pues no sé si es niño o es niña, y nosotros tampoco podríamos definirlo a simple vista. ¿Por qué? Porque no se distingue. ¿Qué hace el médico? Un estudio genético. Y su genética le va a decir que es un niño, y entonces hay que hacer una cirugía reconstructiva. O que es una niña, que en este caso se considera que el clítoris está muy grande y que los labios mayores y menores no se desarrollaron de forma adecuada, y hace una cirugía reconstructiva, pero su genética nos indica que es niño o que es niña. Ahora, ¿qué es lo que se puede presentar? Bueno, hay algunas situaciones que se conocen como mutaciones genómicas, es decir, de los genes. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, una mutación o un síndrome es el síndrome de Down, que se da en el cromosoma 21. Si se da una alteración, el niñito o la niñita van a nacer con un síndrome de Down y nos indica que va a tener ciertas características que todos los niños que tienen síndrome de Down las van a padecer.
¿Por qué? Porque por eso es un síndrome. En el aspecto o en los cromosomas sexuales se pueden dar también alteraciones. Por ejemplo, síndrome de Turner. Esto le da a las mujeres, o se puede presentar en mujeres, y van a ser mujeres de baja estatura, que van a tener una atrofia en los ovarios, que no van a menstruar y que son estériles. Pero es una mujer con un síndrome, no es un homosexual. Es una mujer que tiene un padecimiento. O, en el caso de los varones, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como duplo Y. Son hombres de elevada estatura, bajo coeficiente intelectual, tendencia a la agresividad y al comportamiento antisocial. Tenemos algunos otros, pero entonces nos indica que son hombres o mujeres que tienen una alteración a nivel genético. ¿Y que cuándo se van a dar cuenta? Sobre todo en la etapa de la adolescencia, cuando se están dando los caracteres secundarios. Resulta que la mayoría de los niños se desarrollan a la par, y va a haber personitas, varones o niñas, que se van a dar cuenta que ellos no crecen, que ellos resulta que no se está desarrollando su cuerpo, y al hacer estudios se puede determinar que algunos tienen este problema, pero son hombres o mujeres. Ella es una actriz y muchos de nosotros la conocemos. Ella tiene síndrome de Turner, y si la vemos, pues no es como la mayoría de las actrices de Hollywood. Ella es casada. Sin embargo, a pesar de tener este padecimiento, no significa que no pueda salir adelante en la vida, que no tenga un proyecto de vida, etc. ¿Sí? Reciben, obviamente, apoyo. Comúnmente se da lo que le llaman reemplazo hormonal, porque son personas que, debido a que no hay un equilibrio en las hormonas sexuales, van a tener una serie de padecimientos a nivel físico, es decir, su salud se ve alterada. ¿Sí? Pero es una mujer. Entonces, nuevamente, no hay estados intermedios. O se es hombre o se es mujer desde el principio. Ahora, tenemos la imagen completa. ¿Sí? Vemos, por lo tanto, vemos, por lo tanto, que es un hombre o que es una mujer. Gracias. Y aquí podemos distinguir la imagen completa. Disculpen. Ahora, nuestra sexualidad, como ya les mencionaba, se manifiesta en todo lo que hacemos. Tenemos las diferencias físicas. Hay un aparato reproductor masculino, un aparato reproductor femenino. Incluso hay ocasiones en que hemos visto a varones vestidos de mujeres y que los vemos de lejos y llaman la atención. Decimos, ¡ay, mira qué mujer tan guapa! Sin necesidad de oírle hablar, vemos las manos y decimos, es hombre. ¿Por qué? Porque se ve. La estructura ósea en el varón es más fuerte, es más robusta. ¿Por qué? Porque en la etapa de la adolescencia el cuerpo se prepara ¿para qué? Para trabajar, para brindar a la familia casa, vestido y sustento. Entonces, su cuerpo se prepara para ello. Nos damos cuenta que la mujer, en este caso, tiene más resistencia al dolor, el cuerpo de la mujer grita la vida. ¿Cuál es la función que tiene el pecho en la mujer? Amamantar, la lactancia, para preservar la vida de ese bebé. La función que tiene la cadera no es para que le chiflen en la calle, ¿eh? ¿Cuál es la función que tiene la cadera? Sostener el peso del bebé en el embarazo. Imagínense, el útero es mide más o menos como 12 a 13 centímetros. Es como los poquitos que conocíamos antes que parecían como de perita. Ese es el tamaño que tiene. Es elástico, es un órgano elástico que tiene que crecer más o menos para dar cabida a un bebé a término de 2,5 kilos a 3,5 kilos. Y hay bebés hasta de 6 kilos. Así que por eso caminan de esta manera. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que soportar el peso de ese pequeñito, ¿sí? Ahora, tenemos también otras características, diferencias afectivas o psicológicas, todo lo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, las pasiones, etc. El varón tiene mayor estabilidad afectiva, la mujer menor, y aquí radican mucho las hormonas. Eso de que a veces hasta en tono de burla le dicen a la mujer de, ya estás en tus días. Pues sí, efectivamente, hay cambios hormonales que nos van a alterar nuestro estado de ánimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando para concebir
o en este caso se está preparando para el periodo en el cual obviamente no va a haber fecundación. La mujer tiende más a la vanidad, incluso, por ejemplo, en los grupos donde hay solo mujeres es más difícil que se dé un diálogo. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces lo primero que hacemos es empezar y cómo viene vestida y qué trae, etcétera, etcétera. En los varones no, ellos no se andan preocupando en eso. Ellos no se preocupan en ese tipo de situaciones. Incluso, por ejemplo, otros de las diferencias que tenemos, y ahorita vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, ahí está. Tenemos diferencias racionales en el modo de conocer, modo de pensar y modo de creer. Cada uno de nosotros, hombres o mujeres, lo manifestamos de forma distinta, ¿sí? Por ejemplo, les voy a pedir que el día de hoy observen cómo traen sus uñas. Bien, la mayoría de las mujeres hacemos esto. Y entre más lejos, mejor. Y los hombres, entre más cerca, mejor. No significa que si yo como mujer le hice así, que algo raro pasa, no pasa nada. Simplemente la mayoría de las mujeres hacemos esto y la mayoría de los varones esto. ¿Cómo llevamos un cuaderno a las cosas las mujeres? Aquí, bien abrazadas. Siempre este sentido de protección. ¿Y los hombres? Lo traen por acá, lo dicen los muchachos, uno se los mete aquí las libretas. Sí, así le hacen. Por ejemplo, si observamos, imaginen ustedes que tienen una franela, limpiamos la mesa y la vamos a exprimir. ¿Cómo la exprimimos las mujeres? La mayoría hacemos esto. ¿Y los varones? Para acá. Y a veces nos dicen, ¿por qué lo haces al revés? ¿No ves que le dejas toda el agua? No lo hacemos al revés, lo hacemos como la mayoría de las mujeres. Y eso no se nos enseña. Simplemente mi cerebro me dice que lo tengo que hacer así. Un cerillo, ¿cómo lo apagan los varones? A lo que ellos le hacen así. Así. ¿Y nosotros? Así le hacemos nosotros. Entonces, nos damos cuenta cómo podemos hacer las mismas cosas, pero cada uno de nosotros siempre viendo su masculinidad o su feminidad. Y no vamos tan lejos. Si alguien tiene la pierna cruzada, pues saben cómo la cruzan los hombres y cómo la cruzamos las mujeres. Y es diferente. ¿Podemos cruzar a las mujeres como ellos? Sí. Pero obviamente va a ser muy incómodo y viceversa. Entonces, aquí se está manifestando mi sexualidad. Y así como se manifiestan estas cosas tan simples, se manifiesta en absolutamente todo lo que yo hago. Incluso, imaginen que su esposo o su hermano, etcétera, tiene un problema en el trabajo. Llega a casa y nosotras preguntamos, ¿ya llegaste? Porque a veces es lo primero que decimos, aunque sea obvio, ¿no? ¿Ya llegaste? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Bien. ¿Hablaste con tu jefe? Sí. Sí. ¿Qué te dijo? Nada. O sea, de verdad, eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el hombre es de pocas palabras. Por eso dice que la mujer, como hablamos tanto, que a veces aturdimos el cerebro del varón. ¿Qué pasa con las mujeres? Si nosotros tuviéramos un problema en el trabajo y llegáramos a casa, nos dirían, ¿hablaste con tu jefe? Sí, pero fíjate que primero me empecé a rezar aquí el Padre Nuestro, porque yo dije, no, hombre, o sea, seguro que se va a poner medio loco. Y cuando llegué y entré, se me quedó viendo medio rara, como diciendo, seguro que quiere un aumento de sueldo. Y entonces yo le empecé a decir y ponía cara así de, no sé de qué me estás hablando, o sea, nosotros hacemos así, toda una telenovela, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotras es muy fácil identificar emociones. Nosotros vemos a las personas, a los hijos, a los hermanos, y decimos, ¿qué tienes? Y decimos, nada. ¿Por qué vienes triste? No, si no tengo nada. Y al varón le dicen, al papá le dicen, oye, ¿ya viste cómo viene tu hijo? ¿Quién? ¿No lo viste cómo llegó? No. Venía como triste, como el ¿Por qué? Porque para ellos no lo pueden identificar. Y no es que sean malas personas, simplemente así funciona su cerebro. Y así funciona el nuestro, de forma totalmente
Bien, ¿qué es el sexo? Las características anatómicas y fisiológicas que diferencian al macho de la hembra en el caso del animal y al varón de la mujer en el caso del ser humano. Y estas características nos permiten transmitir la vida. ¿Cómo? Se considera que existe el sexo biológico. Si no hay un aparato reproductor masculino que se complemente con el aparato reproductor femenino, no se puede transmitir la vida. Tiene que haber también un sexo a nivel hormonal. Las hormonas femeninas son principalmente estrógenos y progesterona, y las hormonas masculinas principalmente testosterona. Si no hay un equilibrio en estas hormonas, no se puede transmitir la vida. Va a haber una alteración y no se va a dar el embarazo. Hay un sexo a nivel gonadal. ¿Qué son las gónadas? El órgano donde maduran los gametos o células sexuales, tanto masculinas como femeninas. En este caso, muchos de nosotros hemos escuchado que a veces se los cuento a los chicos de la secundaria y les digo, ¿ustedes han oído eso que dicen los papás cuando les pregunta uno, ¿y de dónde nacen los bebés? Y dicen, hay una semillita de papá que se une a la semillita de la mamá, y se atacan de risa igual que ustedes. Y entonces, eso tiene un fundamento científico. ¿Qué es el germen? ¿Alguien ha comido germen? De soya, de alfalfa. ¿Qué es el germen? La semilla. Germen significa semilla. Células germinales vienen de semillas. Y esto lo decía Aristóteles. Hay una semilla masculina, que es el esperma, que se une a la semilla femenina, que es el óvulo, y a partir de ahí se concibe la vida de un ser humano. A este proceso de maduración de estas células o de estos gametos se le conoce en el caso de los varones como espermatogénesis. Génesis, recordemos que es inicio, y ovogénesis, que es la maduración de los óvulos. Ahora, en este caso, hemos escuchado mucho que se nos habla, por ejemplo, de que el día de hoy nos dicen que una cosa es el sexo y otra cosa es el género, y nos hacen unas bolas. Pero recordemos que todavía a las generaciones nuestras, a los jóvenes ya no les hablan de esto porque, háblenles, pero explíquenles bien de qué se trata, porque ellos dicen, no, pues ahorita, o sea, el sexo, pues eso es solo ser hombre o mujer, pero tú puedes elegir el género, tú puedes decidir qué quieres ser. Entonces, nos dice el diccionario de la Real Academia Española que los sexos se dividen en dos, varón o mujer, o macho y hembra, y esto nosotros lo aprendimos en la escuela. Y nos dicen que el género se refiere a la lingüística, es decir, cómo hablamos, y entonces se aprecian tres géneros: masculino, femenino y neutro. Si yo me refiero a este objeto que tengo aquí, ¿qué es? La mesa. Yo no digo el mesa, es la mesa. Aplica el femenino. Si yo tengo, por ejemplo, ese aparato, digo la cañón, es el cañón, aplica el masculino. Y cuando me refiero a quienes estamos aquí, puedo decir nosotros, ese es el neutro. Si hay solo mujeres, el término que se utiliza es nosotras. Si somos mujeres y un solo varón, el término correcto es nosotros. Esto nos lo están quitando y nosotros, tristemente, lo estamos aceptando. La ideología de género nos dice que no tenemos que hacer distinción de personas y por lo tanto tenemos ahora que hablar, y se escuchan discursos a nivel político donde dicen todos y todas, nosotros y nosotras estamos seguros y seguras de que los jóvenes y las jóvenes, las adolescentes y los adolescentes dicen, a ver, espérame, ¿qué estás diciendo? Así es como se están dando hoy los discursos y nosotros lo estamos aceptando. Entonces, esto es importante, solo existe el sexo varón o mujer, macho y hembra, y el género masculino, femenino o neutro, y esto lo tenemos que promover. Tenemos aquí, por ejemplo, de aquí surge, tenemos que hablar también de la familia. Se nos ha dicho mucho que tenemos ya que dejar el término familia tradicional, porque la familia no es nada más papá, mamá y sus hijitos, que ahora pueden ser cualquier estructura, dos papás, dos mamás, dos mujeres y su perro, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La familia es natural, no es tradicional, y esto es algo importante. Una tradición significa entregar. Tú entregas, por ejemplo, costumbres
Si preguntara aquí, levanten la mano, ¿quién celebra Halloween? Algunos van a levantar la mano y otros diremos, no, qué bárbaro, eso es culpa del diablo. ¿Por qué lo celebran? Porque lo aprendieron y no vamos a juzgar. Digo, es algo que aprendí. Si yo aprendí a celebrar el Halloween, lo voy a celebrar. Si yo aprendí a celebrar Día de Muertos, lo voy a celebrar. La familia, el hecho de que esté estructurada por un hombre y una mujer, no es algo que se transmite de generación en generación, es algo que la naturaleza determina. ¿De qué manera nos damos cuenta? Pues bueno, hablamos, ahorita lo vamos a ver, hablamos de que la familia tiene ciertas características. Puede ser nuclear. En este caso, existe papá, mamá e hijos. Puede ser monoparental, un solo padre. O está papá o está mamá. Puede ser extensa, los padres con sus hijos y además los familiares. Y puede ser reconstituida. Los casos que ya nos comentaba Monseñor, las familias frágiles y que en este caso han pasado por situaciones en las que ha habido una ruptura, son familias reconstituidas. Y tanto valor tiene la primera como todas las demás. Porque familias son personas y todos somos hijos de Dios. Ahora, imaginen ustedes que naufraga un barco y resulta que a una isla llegan 4 varones y después de que se terminaron esa botellita de vino, le pusieron un mensaje adentro y lo aventaron al mar. Y en otra isla se perdieron 2 hombres y 2 mujeres. Hicieron lo mismo, pusieron en una botellita el mensaje y lo aventaron al mar. Después de 50 años, alguien encuentra esa botella y dice, mira, resulta que unos se perdieron en una isla, iban en tal barco, vamos a investigar. ¿Qué creen que encontraron cuando llegaron a esa isla donde había solo 4 varones? Puros huesitos. Puros huesitos y a lo mejor nada. Eso es lo que iban a encontrar, huesitos. ¿Por qué? Porque aquí la familia no podía subsistir, porque no se da la complementariedad. Entonces, aunque ellos hayan aprendido que tú puedes elegir tu género, aunque ellos quisieran tener familia y digan, nosotros vivimos en el DF y ahí nos dijeron que yo puedo adoptar y que yo puedo tener hijos, pues la naturaleza te va a decir, qué pena. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la isla donde había hombres y mujeres? Nos vamos a encontrar personas, tribus, y les recomiendo una película que se llama A Punta de Lanza, que está muy interesante, donde nos habla de que descubrieron una tribu y tiene poco tiempo, ¿no? Bueno, entonces, la familia es una institución natural. Y aquí en este ejemplo nos damos cuenta de cómo es que surge la familia. Ahora, esto es importante porque nos damos, por lo tanto, cuenta que no somos unisex. No somos unisex ni en lo biológico, ni en lo psicológico, ni en lo social, ni en el tiempo, ni en la eternidad. Y al día de hoy se nos habla mucho de esto. Hay modas unisex, hay comportamientos unisex. Me decía una chica, ella vive en Baja California, pero ella es canadiense. Y dice, hace poco fui a Canadá y de verdad que me asusté, porque ahora los baños de las escuelas son unisex. Ahora entran niños y niñas al mismo baño. ¿Por qué? Para que no haya discriminación. Para que si alguien está operado, hombre o mujer, pues no se sienta discriminado. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo estas ideologías están entrando cada vez más en nuestro entorno. Y hablamos de Canadá, pero ahorita vamos a hablar de México, y de verdad que hay mucho trabajo que hacer. Entonces, incluso, si nosotros observamos las camisas tienen los botones y los ojales de un lado y las blusas de otro. Los pantalones tienen la presilla o el cierre de un lado, los que son para varón, y del otro los que son para mujer. Entonces no somos unisex, ni siquiera en el vestido. Pero tristemente, ahora pues se está promoviendo toda una moda unisex donde todos tenemos que estar iguales. No hay problema, o sea, tú te puedes vestir, comportar, etcétera, como mujer o como hombre, y no pasa absolutamente nada. Y nos damos cuenta que sí pasa y pasa mucho. Ahora, una cosa es el problema psicológico de la homosexualidad y se tiene que diferenciar del manejo político, social y mediático que se da a la homosexualidad. Son dos cosas diferentes.
diferentes que se mezclan y se confunden. Y ahorita vamos a hacer un análisis de esto. Por ejemplo, tenemos, ya les decía al principio, tenemos que entender la sexualidad para comprender la homosexualidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se está dando algo que se conoce como atracción por el mismo sexo. Esto significa AMS. El día de hoy ya no se habla de homosexualidad, se habla de personas con AMS, atracción al mismo sexo. ¿Qué significa esto? Pues que hay personas que en este caso, pues bueno, se han dedicado a tratar de justificar qué es lo que ocurre con la homosexualidad. Pero tomemos en cuenta lo que mencionábamos del aspecto psicológico, social, etc. Decíamos que el sexo masculino o femenino no es un constructo, es decir, yo no lo construyo, yo no lo elijo. Está definido desde el aspecto biológico. Y si soy mujer, mi cerebro de mujer va a empezar a producir hormonas femeninas que me van a permitir tener un comportamiento femenino. Las hormonas masculinas me van a permitir tener un comportamiento masculino. Por eso, aunque se opere abajo, no se opere el cerebro. Va a seguir siendo varón o va a seguir siendo mujer. Para que nosotros nos sintamos bien, hablamos de la autoestima. Y la autoestima se fortalece cuando yo me identifico, cuando yo sé quién soy. Soy un hombre o soy una mujer, mi nombre es tal, tengo una raza, una religión, una complexión, etc. Yo me identifico. Y después, yo tengo una identidad y yo me identifico con estas características. Me reconozco. Y cuando me reconozco, hay un equilibrio. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es el equilibrio a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel espiritual. Y nos damos cuenta de ello en ejemplos muy claros. ¿Quién de nosotros tiene gastritis o quién tiene colitis? Muchos levantaríamos la mano. ¿Y por qué nos da? Ay, es que me enojé tanto que empecé a sentir que se me inflamó el colon y el estómago. ¿Por qué? Porque no controlamos la emoción. Incluso por eso, el día de hoy, y desde hace mucho tiempo, se habla de enfermedades psicosomáticas, ¿no? A veces decimos, ay, me dio una gripa porque hacía un frío. Y decimos, ¿y a poco hacía frío nada más para ti? ¿Por qué nada más te enfermas tú? Porque a veces nuestro sistema inmune, como estamos tan estresados, tan enojados, etcétera, se dice medicina inmunodeprimido. Y resulta que a mí me hace daño el frío. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio en mi salud. Entonces eso es somático. Es algo somático que me va a afectar en el cuerpo. Ahora, vemos aquí que el término homosexual, fue introducido en la literatura médica en 1869 por una mujer psiquiatra. Se inician los estudios desde el psicoanálisis, la biología, y se quería justificar y se llevaron a cabo investigaciones y decían, es que sí es cierto, si naces homosexual, entonces vamos a demostrarlo. Y muchas personas, muchos médicos, investigadores, empezaron a realizar toda una serie de estudios para justificar y decir, si naces homosexual. Entonces, eso es algo que tú no puedes elegir porque naces así. ¿Qué es lo que pasa? En la APA, que es la Asociación de Psiquiatrías de Estados Unidos, empieza a ser presionada por los homosexuales y quita del manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales todo lo referente a este tipo de preferencias sexuales o parafilias. ¿Qué ocurre? Para que entendamos un poco qué pasa con este asunto, porque el día de hoy muchos dicen, es que ya no es una enfermedad. O sea, tenemos que llamarlo de otro modo, pero no es una enfermedad, no están enfermos. Bueno, si preguntara ahorita, ¿quiénes tienen diabetes? Algunos van a levantar la mano. Y muchos otros quizá tenemos esa tendencia porque en nuestra familia hay este padecimiento. Imagínense que a la Secretaría de Salud o a la Organización Mundial de la Salud se le ocurriera que como ya hay varias personas enfermas de diabetes, lo van a quitar de los libros de medicina. Y entonces dicen, a partir de hoy ya no es una enfermedad la diabetes. ¿Los que la tienen se curan? No. Y a los que nos dé,
Vamos a ir al médico y le vamos a decir, ay, fíjese que me siento así y así y así. Van a decir, fíjese que a eso que usted siente antes se le conocía como diabetes. Ahorita no es una enfermedad. Y le empiezan a invertir mucho dinero para convencernos a nosotros y convencer a nuestra familia y convencer a la sociedad de que ya no es una enfermedad. ¿Eso beneficia a la sociedad? Para nada. Eso ocurrió con la homosexualidad. Se quitó de este documento y dicen, ya no es enfermedad, pero las personas siguen teniendo la sintomatología, el padecimiento, porque es una patología, aunque lo hayan quitado de ese documento. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente que no es una enfermedad, que todo individuo tiene derecho de ejercer su sexualidad mientras sus relaciones sean enriquecedoras y realicen la personalidad, la comunicación y el amor. Y entonces tenemos que hablar y entender qué es precisamente esto de la atracción por el mismo sexo. Entonces, tenemos aquí que es una atracción erótica hacia personas del mismo sexo, sabiendo y sintiendo a qué sexo pertenecen. Porque el hecho de afirmar tanto, soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, o soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, es para convencerse a sí mismos de algo que simplemente no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, es un síntoma. Nos comentaban en charlas anteriores que se habla del síntoma, que es en este caso lo que se siente. Hay una evidencia, un problema de fondo a nivel emocional, afectivo, un trauma. Hay también homoemocionalidad u homoafectividad. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. La homosexualidad estaba considerada como, o aquí entra también lo que se considera como la sodomía, y el lesbianismo es así, esos los nombres que recibían. En el caso de las mujeres, recordemos que viene este término de una poetisa que se llamaba Safo, que vivía en la isla de Lesbos, y de ahí procede el nombre de lesbiana, porque ella amaba a las mujeres, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta que nadie nace homosexual, nadie es homosexual, todos somos heterosexuales, pero algunos sufren la tendencia homosexual, algunos sufren la tendencia homosexual, pero todos somos hombres o todos somos mujeres. ¿Quién es un gay? A un gay significa feliz. Se empezó a utilizar este término y sobre todo se aplicaba a activistas gay. ¿Qué hacían? Salían a las calles, sobre todo a trabajar con adolescentes para reclutar jovencitos y que empezaran a experimentar este modo de vida. Aquí en el Distrito Federal se dice que incluso en la línea del metro que corre de Constitución hacia, se me olvidó ahorita para dónde va, pero bueno, es la línea verde, que ahí todos los viernes, el último vagón, y seguro que muchos de ustedes lo escuchan, que los últimos vagones del metro eran para homosexuales. Entonces, todas las personas que se subían a cierta hora en ese vagón sabían que los que estaban ahí compartían su preferencia. Y de pronto alguien se levantaba y decía, la fiesta va a ser en tal lado, nos bajamos en tal estación, y todos los que querían pues se bajaban con la intención de vivir esa experiencia homosexual. Y después empezaron a decir las autoridades, no, pues tenemos que quitar ese último vagón porque ya se ven cosas que están como que graves, pero siempre va a haber un último vagón, ¿estamos de acuerdo? Así sean 4, siempre se contará con el último. Sí, exactamente. Entonces, ¿quién es un gay? Un hombre o una mujer que acepta los deseos homosexuales y declara sentirse a gusto con ellos. No está exento de los efectos negativos, aunque diga que se siente a gusto. Por lo tanto, tenemos que diferenciar. ¿Qué es la tendencia? Es una atracción. Yo siento que me gusta. Es un desorden o distorsión en la conducta sexual y afectiva. Por ejemplo, yo puedo decir, en este caso, que tengo, no es así, pero bueno, para que quede como ejemplo. Digo, soy soltera, pero yo podría decir, yo tengo tendencia a andar con los hombres casados. ¿Qué estoy diciendo? Que me gustan los hombres casados, pero el sentir no es consentir. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, me gustan los hombres casados, pero yo decido si busco tener una relación con un hombre que ya tiene un compromiso. ¿Sí? Para que se entienda el ejemplo. La tendencia es esta atracción. No significa que quienes sienten atracción hacia personas del mismo sexo
tengan que llevar a cabo la acción de tener intimidad con alguien de su mismo sexo, porque ahí entra la libertad, la voluntad y la inteligencia, lo que sí quiero y lo que no quiero. Es una conducta, porque por eso son comportamientos homosexuales. Y el día de hoy en medios de comunicación se nos habla y vemos de forma constante este tipo de situaciones. Por ejemplo, en televisión, en los programas, a veces hasta de caricaturas. Tenemos que estar al pendiente de qué ven nuestros hijos o qué ven los niños, porque a veces hasta en las caricaturas les ponen estos ejemplos y resulta que quienes tienen el papel de homosexual son las personas las más sonrientes, las más carismáticas, las más felices, y decimos, mira, qué bien se llevan los homosexuales. Escuchaba a una señora decir en una ocasión, qué bueno que ya legalizaron la adopción por personas homosexuales, porque ellos sí son bien cariñosos, y ellos sí tratan bien a los niños. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tú como papá no sabes amar? ¿Que tú como papá no sabes ni cómo educarlos? A veces dicen, bueno, es que me hace enojar. Bueno, pues ya vimos que el enojo es parte de la naturaleza, pero tú decides si le das una nalgada, que dicen a veces es bueno, o si te lo agarras y lo medio matas, ¿no? O sea, eso tú lo decides. Tenemos aquí que en este caso es una experiencia. Incluso lo de los comediantes. Vemos que en muchos programas, que todos llegamos a ver en algunas ocasiones, siempre va a haber un homosexual que nos va a hacer reír. Y de forma constante se utiliza este modelo para hacer comedia, ¿no? Que aparentemente nos hace reír, ¿no? Que a veces no es así. Bien, es una experiencia, nos dice, puede ser. Hay una teoría, hay personas, muchas personas que a veces piensan que un homosexual es porque sufrió un abuso sexual de niño. No es cierto, no siempre es así, ¿sí? Puede ser por abuso sexual y, por ejemplo, se están dando casos en los que de pronto los jóvenes se van a un antro, se van a bailar, toman y después resulta que cuando despiertan se dan cuenta que están en la cama con su amigo. Tienen una experiencia homosexual de la que ni siquiera fueron conscientes, pero eso a nivel afectivo, a nivel emocional, los marca. Y resulta que se ponen a pensar, ¿acaso seré homosexual? No, esa fue una experiencia, pero no significa que lo seas. En una secundaria, una señora nos comentaba algo que de verdad me dejó sorprendida. Decía ella que su niña de 11 años tenía una amiguita de la misma edad. Y su amiguita le platicó que ella sentía que era lesbiana. Resulta que va a hablar con la orientadora de la escuela, que además era psicóloga, y lo que le dijo la psicóloga fue, busca con una de tus amiguitas si alguna quiere tener intimidad contigo. Si les gusta lo que hacen y lo que viven, significa que son lesbianas, y si no, pues le buscan por otro lado. ¿Ustedes creen que eso es educación? Y a veces los papás ni se enteran. Por eso tenemos que estar al pendiente de lo que está ocurriendo en las escuelas con los hijos. ¿Qué maestro les está dando qué cosa, etcétera? Estar muy al pendiente, porque a veces, no por el hecho de ser profesores, y tristemente, y lo tengo que decir, no es garantía que sean colegios católicos. Tristemente. Porque hay muchas personas que en ese afán de hacer lo que se les da la gana y de empezar a corromper a los niños, dicen, pues me voy a un colegio católico y finjo que soy muy católico, muy buena persona, y desde ahí empieza la corrupción. Tenemos también que hay exclusividad. En este caso, una persona que tiene tendencia o que ya se considera como homosexual es porque todas sus relaciones son homosexuales. La persona con tendencia homosexual debe ser amada y respetada en su dignidad, porque es hijo de Dios. La persona sufre un problema y tenemos que ayudarla. Lo que aquí no podemos aceptar es obviamente el escándalo que se genera con toda esta situación. Entonces, hay algunos criterios cerrados. Nos dicen que es una condición establecida por los genes, es decir, que se nace. Ya vimos que no. Muchas otras personas dicen que es una condición que se da por factores hormonales
que hay más presencia de hormonas femeninas o más presencia de hormonas masculinas y por eso se da la homosexualidad. Tampoco eso es cierto. Incluso, a veces es más común en las mujeres llegar a darnos cuenta de que hay una elevada testosterona y una cantidad disminuida de hormonas sexuales femeninas. Hay mujeres jóvenes que les sale barba y que se tienen que rasurar y que se les nota incluso perfectamente bien los vellitos y que para ellas es muy incómodo y muy molesto y objeto de burla y demás. Eso es porque la testosterona está elevada, sigue siendo mujer, no es homosexual. Si nos basáramos en que a nivel hormonal se da este tipo de situaciones, diríamos, no, pues entonces sí es hombre. No lo es. Hay un desajuste hormonal que sí tiene que ser tratado. ¿Por qué? Porque es una enfermedad lo que ella tiene. Le van a dar, y esto es algo importante, le van a dar hormonales, medicamentos hormonales. Algunos van a ser medicamentos que algunas mujeres toman para evitar embarazos. Y que si nosotros los vemos, vamos a decir, ay, estas son pastillas anticonceptivas y las está tomando mi prima. Sí, ella las está tomando con la finalidad de evitar un embarazo. A esta señora que padece este problema en que la testosterona está elevada, le están dando un medicamento que tiene la función de sanar. Que ahí con los anticonceptivos entraremos en otro asunto, porque son medicamentos que te van a alterar una función sana, una función normal, que es la fertilidad. Es como si llegáramos con el médico y le decimos, ay doctor, deme algo porque fíjese que puedo tener hijos. Eso es lo que le estamos diciendo. Y para eso nos están dando medicamentos. Si yo no estoy enfermo, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar, tarde o temprano, porque son medicamentos. ¿Sí? Ahora, otra de las teorías dice que se da por factores neurológicos, que hay cambios cerebrales y que esto nos provoca entonces que actuemos como personas homosexuales, cosa que tampoco tiene fundamento científico. Al descartarse lo anterior, dicen, es una variante, una preferencia, una opción o una orientación diferente. Y orientación viene de hacia dónde se dirige. Hay un investigador, Libey se llama, él estaba a favor de los homosexuales y empezó a hacer investigaciones y dijo, les voy a decir lo que no encontré. Primero los homosexuales lo tomaron como bandera y dijeron, sí, él es un gran científico y él va a demostrar que se nace homosexual. Y cuando dijo, les voy a decir lo que no encontré, y dijo, no hay factor genético y no encontré un centro gay en el cerebro, dijeron, no, ya no quitamos, ya no creemos en él. No hay un gen homosexual, como tampoco hay un gen de violencia, ni un gen de alcohólicos, ni un gen de dragoncitos, ni un gen de nada. No hay ese tipo de genes. Todo radica en la voluntad. ¿Hay tendencia? Sí. Por ejemplo, nuestras células, cuando nosotros nos asustamos, ¿qué sentimos? Miedo. ¿Y cómo se manifiesta el miedo? Por la adrenalina. ¿Y físicamente qué sentimos? Las manos frías, empezamos a sentir como coraje y a veces hasta cerramos los puños, empezamos a sentir aquí en el estómago como que movimientos, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se prepara para pelear o para huir. Bueno, esas sustancias que se están generando en mi cuerpo están alimentando a mis células. Hay personas que todo el tiempo viven en ese estado. Y luego decimos, ay, siento como tensión en el cuerpo, me duele aquí todo esto y no puedo ni agacharme. Porque es tensión y porque tu cuerpo está produciendo todo el tiempo esta situación, estas sustancias. Bueno, una persona cuyos padres son o fueron alcohólicos, ¿qué pasa? Sus células están impregnadas de esa sustancia, la reconoce perfectamente bien. Hay personas que dicen, yo tengo tendencia al alcoholismo. ¿Qué significa eso? Que mis células conocen qué se genera cuando tomo. Significa que esa persona, si empieza a tomar, va a ser más fácil que se haga alcohólico que alguien cuyos padres no tomaban. Eso es lo que ocurre y esa es la tendencia. Hay tendencia al alcoholismo, pero si la persona no prueba el alcohol, pues obviamente no se va a hacer alcohólico, ¿sí? Esta es la gran distinción. Ahora, Rice, otro de los investigadores, dice, nuestros datos no respaldan la presencia de un gen que influenció, correcto.
Bueno, que tenga influencia en la orientación sexual. Y tenemos aquí, por ejemplo, algunas, le llaman constelaciones de variables potenciales que crean la atracción al mismo sexo. Primero, se dice que estas son las causas principales: asuntos familiares no resueltos, filtros mentales, errores de percepción, predilección por el rechazo, es decir, los mensajes que recibimos o que heredamos de nuestra historia familiar y nuestros ancestros, historias de abuso, desvinculación afectiva que influyen en nuestra decisión. Un niño desde que nace, bueno, es más, desde el vientre materno, ya está recibiendo información, ya está recibiendo estímulos. Cuando un bebé nace y mamá lo carga, no es porque reconozca y diga, ah, esta es mi mamá. ¿Qué pasa? Escucha el latido de su corazón. 9 meses, eso es lo que estuvo escuchando, el latido de su corazón. ¿Y qué recibió ahí durante 9 meses? Abrigo, alimento, protección o violencia, miedo, el corazón. ¿Qué pasa cuando nos asustamos? Cuando de repente alguien nos toca por la espalda, me asustaste. El corazón empieza a latir de forma diferente. Eso escucha el bebé en el vientre materno. Y desde ahí se empieza a formar la personalidad. Una vez que ese niño nace, imaginemos que es un niño cuyos padres desde el vientre materno no lo querían. Iban y lo abandonan a una casa hogar, donde son tantos los niños que llegan a estar ahí que es imposible darles atención a todos. Al principio los niños empiezan a llorar. ¿Qué pasa en casa cuando uno de nuestros hijos llora? O el bebé llora. Vamos a ver qué quiere. Yo creo que quiere de comer, quiere que le cambie el pañal, etc. Ahí el niño llora, por ejemplo, donde se encuentran tantos pequeñitos, el bebé llora y nadie acude a satisfacer sus necesidades básicas. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento en que simplemente ya no va a llorar, porque no hay nadie que se acerque. Nuestro cuerpo, la piel, es el principal órgano de nuestro cuerpo, ocupa una gran extensión, y es importante también que fomentemos la afectividad, el contacto físico con nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, les ponía que tenemos un mecanismo de defensa que es el pudor. Si alguien llega y te observa de una manera inadecuada, ¿lo sientes o no lo sientes? Sí, dices, ay, como que me está viendo medio raro, ¿no? ¿Qué pasa si alguien llega y te toca de una manera inadecuada? ¿Lo sientes? Sí, lo vas a percibir. ¿Qué pasa con esos niños que papá y mamá nunca les dijeron te quiero, que nunca los abrazaron, que nunca les dieron una palabra de ánimo? Van a buscar. ¿Qué pasa o qué ocurre? Que va a llegar una persona que les va a decir, ay, qué bonita eres, oye, qué guapo te ves, que los va a tocar y los va a abrazar. ¿Y va a sentir bonito? Sí, porque es parte de la naturaleza humana. Va a sentir bonito y rápidamente se va a enganchar en situaciones o en relaciones que pueden llegar a desencadenar actos homosexuales. Por eso es tan importante la presencia de papá o de mamá. Hoy se habla de las paternidades ausentes. Papá y mamá están casados, están en casa, pero resulta que trabajan tanto y nos empiezan a meter estos eufemismos, que son palabras que lo único que hacen es confundir, ¿no? Es como si yo les dijera, soy cleptómana, y algunos dirán, ah, qué rara enfermedad tiene. ¿Qué les estoy diciendo? Que soy ratera, miren mis bolsas, ¿no? Pero no suena tan feo. Si yo les digo, me gusta empinarme el codo, qué bueno. Y otros dirán, ay, es una borracha. Bueno, así pasa con los eufemismos. Nos dicen, hay que dar calidad de tiempo. ¿A quién de nosotros nos gusta que la persona que amamos llegue y nos diga, a ver, 5 minutos, rápido, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y después ni te vuelvo a ver? A nadie. Queremos atención. El niño pequeño, cuando va creciendo, ¿qué es lo que dicen? A veces se suben a la resbaladilla o se suben a una silla y dicen, mira mamá, ya me subí solito. Y la mamá por acá con el celular, mira mamá, mira, ya me subí. Sí. Está bien. ¿Qué está pidiendo el niño? Mamá, veme. Mira lo que logré. Yo me subí solito a la silla. O les pongo a veces este ejemplo. Salen los niños del kinder con su hoja de papel que les dejaron hacer un borrego
con bolitas, ¿no? Bolitas de papel que tuvieron que pegar. Está la hoja toda hecha chicharrón, toda llena de resistor, y como las bolitas se le cayeron a cada rato, está toda cochina. Y sale bien contento. Mira, mamá, lo que hice todo el tiempo. Y la mamá dice, ¿y estas cochinadas en 4 horas? ¿Qué sirve? Todas son cochinadas. ¿Han visto un cuadro de Picasso? ¿A quién le gusta? Pues a mí no. Sin embargo, están en un museo. Y seguro que a Picasso su mamá dijo, no, hombre, qué bien, hijo, tú piensas que guau. Le echaron muchas porras a Picasso y él se la creyó. Y están los cuadros en un museo. Así que tenemos que echarnos porras unos a otros. Con las personas que amas, las tienes que ayudar a crecer, a ser profesionales, no profesionistas, que eso también es importante, profesionales, a ser mejores personas, a que tengan trascendencia, a que se den cuenta que son importantes, que hay una identidad, porque si tú los reconoces, ellos se van a reconocer. Y obviamente va a ser más difícil que caigan en este tipo de situaciones. Influye el temperamento, influye también las heridas heteroemocionales, las que vienen del padre del sexo opuesto, cuando hay situaciones, por ejemplo, de abuso o heridas homoemocionales. El papá o la mamá son modelos para el niño. La niña se identifica con el modelo de mujer que representa a su mamá, no con la mamá en sí, sino cómo debe ser una mujer. El niño se identifica con el papá, cómo tiene que ser un hombre. Pero si ese padre o esa madre es violento, es agresivo, entonces no es un buen modelo a seguir. Y se empiezan a generar estas situaciones de, yo no quiero ser agachona como mi mamá, así que prefiero ser un hombre, porque a los hombres nadie los insulta, nadie los agrede, nadie. Y empezamos a distorsionar la realidad de la identidad del varón y de la identidad de la mujer. Hay también heridas entre hermanos, ¿no? Que a veces hay temperamentos, hay niños que son muy delicados o niñas que les gusta pelearse, sobre todo cuando hay hermanos mayores y que la más chica es niña. La niña se pelea, juega, luchas, y incluso hasta en su forma de comportarse es medio tosca, medio agresiva, pero no significa que sea marimacha. Pero ¿qué pasa? A veces eso se le dice, es una marimacha, te pareces niño, y todo eso empieza a generar una información. Hay por ahí unos libros que se los recomiendo, Cuando la palabra hiere, cuando la palabra sana, del doctor Ricardo Castañón, donde nos habla de esto. Cuando tú todo el tiempo estás repitiendo algo, llega un momento en que va a ser difícil que esa idea salga de tu cerebro. Hay también heridas de la imagen corporal. Hay el gordito, y eso es algo tan común. Hay el gordito. ¿Quién te va a querer si estás bien gorda? Decía por ahí una persona, yo no sé por qué mi hija se enoja, yo nunca la regaño. Cuando mucho le digo, burra, mensa, tonta, babosa, pero se le pegue. No, pues agradecida debería estar. Y a veces se nos hace tan común. Si yo le digo al perro, burro, menso, tonto, baboso, ¿qué va a hacer el perro? Pues va a mover la cola, porque no entiende lo que le estoy diciendo. Pero si yo le digo a una persona en ese tono, pues me estás insultando, porque mi inteligencia me lo dice. Tenemos también que puede existir abuso sexual. Richard Cohen, que él era homosexual, y él es quien en Estados Unidos está trabajando mucho precisamente en lo que son terapias reparativas. Él nos dice que el abusador de forma constante usa esta parte de afectividad de la que el niño está carente. Tú eres especial para mí, no le digas a nadie, porque si no, ya no vamos a poder disfrutar de esto, del abuso. Y el niño se siente bien porque se siente tomado en cuenta, se siente amado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues puede llegar a caer en este tipo de situaciones. Las heridas homoemocionales, cuando hay apodos, cuando los niños no son muy atléticos, que eso puede llegar a ocurrir. A veces hay niños en las secundarias que cuando empezamos a hablar de los cambios que se dan en la adolescencia, de pronto ellos dicen, ay, pero es que todos mis compañeros están bien grandotes y yo estoy bien chiquitito. Bueno, cada quien crece a su ritmo. Les platico yo la historia de Lionel Messi, ¿no?
Él era muy chiquito, le decían la pulga, tenía un problema a nivel de las hormonas del crecimiento, y él decía, yo quiero ser futbolista. Y tú, la pulga, ¿cómo crees pulga? Pues, o sea, los futbolistas son altotes, grandotes y fuertes y demás. Y entonces los papás le dijeron, sí, hijo, tú puedes ser lo que tú quieras, nosotros te vamos a apoyar. Le tenían que inyectar cada determinado tiempo un medicamento para ayudarlo a crecer, y sí creció, pero en la media de los varones él es chaparrito. Y hoy lo conocemos como un gran futbolista. Entonces, ¿qué implica? Pues que si está chiquito, ¿cómo le van a crecer los músculos? Comiendo bien, haciendo ejercicio, etc. Podemos ayudarlos para que ya no le sigan poniendo apodos, ¿verdad? O para que estas situaciones cambien. Hay heridas culturales que promueven la homosexualidad como innata e incurable. El sistema educativo afirma la homosexualidad y se está promoviendo mucho en la industria del entretenimiento, del internet, a través de la pornografía, y el mensaje que les dan es natural y tú puedes elegir. Tú puedes elegir qué quieres ser, si quieres ser hombre o quieres ser mujer. Hay otros factores: divorcio, muertes, influencias y experiencias intrauterinas, adopción, religión, etc. La severidad de las heridas en cada categoría tendrá un impacto directo en la cantidad de tiempo y esfuerzo que llevará la sanación. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, lo que nos dice, o los efectos psicológicos. Hay soledad y tristeza por una falta de identidad y autenticidad, problemas de autoestima porque no sabemos ni quiénes somos, y obviamente eso nos va a generar sentimientos de inseguridad. Hay conductas forzadas porque un hombre o una mujer, aunque se opere, siempre va a simular que es un hombre, siempre va a imitar, pero jamás, un hombre que se opera jamás llega a actuar como una mujer, porque el cerebro está actuando de forma distinta. Hay problemas, hay un desorden conductual, hay también promiscuidad, aunque el día de hoy, por ejemplo, con todo lo que son las marchas y la promoción que se está haciendo, pues ahora se ve como si eres gay, o sea, tú siéntete orgulloso, no pasa nada, eso es normal, eso es natural. Hay dificultad en la adaptación social, resentimiento, descontento por el rechazo, trastornos psicoafectivos que se manifiestan en depresión, ansiedad, intento de suicidio, refugio en drogas, etc. Incluso todo esto se han hecho estudios en donde se dice que quienes tienen un mayor índice de infidelidad, de depresión, etc., son las personas homosexuales, porque al no tener un equilibrio en todo tu ser, a nivel físico y espiritual, todo esto se va a llegar a manifestar. Hay también, ¿cuál es la raíz? Una condición emocional que se manifiesta en la sexualidad, pero no se trata de sexo, es una adicción. Por eso es importante hablar del diálogo. Guía significa a través de, y luego palabra. Solo a través de la palabra nos podemos conocer, solo a través de la palabra podemos ayudar a los hijos a saber qué está ocurriendo, cómo te puede orientar, etc. Una adicción, A significa sin, y dicción, palabra. Toda adicción se genera porque no hemos sabido comunicarnos. Y decía por ahí una persona, un hombre que tuvo problemas de adicción, decía, cuando tú empiezas con una adicción, cualquiera que sea, es como si estuvieras en un edificio y tú estás en el penthouse, y todo es bonito, y todo está padre, y fiesta, y demás. Y poco a poco, conforme te vas sumergiendo en esa adicción, vas bajando, y terminas en el sótano, en donde hay pura basura. Esto es una adicción. En el alcohol, por ejemplo, o en la drogadicción, ¿cuál es la herramienta por medio de la cual se satisface esas carencias que hay? La droga o el alcohol. Aquí es la intimidad, la parte afectiva. Eso es lo que llena, lo que satisface esa adicción. Por eso se le considera como tal. Entonces, ¿cuál es el significado de la atracción a personas del mismo sexo? Síntoma de heridas del pasado no curadas y de necesidades de afecto insatisfechas. Esa es la causa. La persona no puede elegir si experimenta o no sentimientos homosexuales. ¿Sí? Ya les decía, puede tener la tendencia, pero sí puede elegir si se integra o no a la cultura y la vida de prácticas homosexuales. ¿Por qué los papás son los últimos que se enteran? Que a veces es lo que comentan. Quienes estamos aquí no estamos exentos de vivir en nuestra familia este tipo de situaciones. ¿Por qué son los últimos que se enteran? Porque las personas que amas son a las últimas que tú quieres hacerles daño. Las niñas que abortan, las niñas o las personas que tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, etc. Las personas que viven atracción al mismo sexo quieren no hacerle daño a los papás. Por eso son los últimos que se enteran, y a veces
Ya cuando se enteran, en cada situación que hemos mencionado, ya el problema ha avanzado tanto que es difícil el camino de regreso. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el DF? Bueno, nos están promoviendo a través de la ideología de género que tú puedes elegir, y se legalizó en el Distrito Federal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hoy nos dicen que puedes tú elegir, dice ahí, jornada de matrimonios colectivos para la comunidad LGBTTI, es decir, tú puedes elegir tu género, dicen ellos. Dicen, ¿qué significa eso? Lesbianas, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexo. Así que dicen, tú puedes elegir qué quieres ser. Esos son los que se reconocen en el DF. Ya nos decía un señor que hay más de 20. Eso es lo que se está promoviendo en el DF, sobre todo por los jóvenes. Y también nos están promoviendo nuevos modelos de familia. Nos dicen, hoy existen los perrijos. Y a veces caemos tan fácil en eso y decimos, no le digas perro, porque no es un perro. Es mi hijo y es parte de la familia. Hoy esto existe y se está promoviendo. Los perrijos. Y también se valen mucho del aspecto emocional. Esta es una promoción, se empodera al colectivo a través de historias adorables, donde nos dicen, ay mira, pero es que los homosexuales quieren tanto a los bebés, ellos sí los cuidan, los llevan de paseo, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, ay sí es cierto, qué bonitos. Sí, que les permitan adoptar. Y fácilmente empezamos a caer en este lenguaje, en esta aceptación, y eso es lo que quieren los grupos que están promoviendo ideología de género. La muñeca travesti. Diciendo, eso existe, existe. Tenemos aquí otra para las más chiquitas. Entonces, se está metiendo. Por ahí, hace algún tiempo tuve oportunidad de ir a una reunión de CONAPO, Consejo Nacional de Población, que ellos están promoviendo mucho que los jóvenes tengan libertad para elegir, tener relaciones, que usen anticonceptivos y demás. Y ellos dicen, tenemos que cambiar la cultura. Si cambias la cultura, cambias las acciones de la gente, y ellos solitos van a empezar a elegir todo esto. Y resulta que lo aceptamos. Bien fácil. Tenemos aquí otra de las cuestiones a través de las cuales se está promoviendo Día Internacional de las Familias, ¿no? La familia feliz, y tenemos ahí los muñequitos, 2 varones y un niño, dos mujeres y un niño, quienes no tienen hijitos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está promoviendo, y muchos decimos, ay, yo conozco esa marca, para que vean que ellos están trabajando, pero fuerte. Los homosexuales en las escuelas, en California se está haciendo esto. Los homosexuales, activistas transgénero, enseñan a los niños que pueden ser cualquier sexo que quieran y hacer fiestas en donde les dicen, vente disfrazado de lo que quieras, pero tiene que ser en el aspecto del género. Y los niños se disfrazan, los chicos se disfrazan, y poco a poco dirán, oye, está bueno esto de disfrazarse de lo que uno quiera, como por qué no voy a andar todos los días así. Y poco a poco se va perdiendo la identidad de la masculinidad y la feminidad. Y estas leyes no ayudan en nada absolutamente, ya lo comentaba Monseñor, esto es parte del programa que se está haciendo, la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, que no es otra cosa que quitarle la autoridad a los papás. No quieren que los papás vayan o acompañen a los chicos al sector salud cuando ellos quieran usar algún método anticonceptivo. Incluso, si alguien va a sacar un certificado médico, el médico ni siquiera lo toca, porque le revisa peso, talla, si tiene honguillos en los pies, etc. Pero si no está papá o mamá presente, no lo revisa. Con estas nuevas leyes, le van a poder poner un dispositivo que se tiene que hacer en un quirófano, y lo tiene que hacer un ginecólogo, y yo creo que no requiere mayor explicación. Pero ese tipo de técnicas, los papás ni siquiera van a tener que firmar absolutamente nada, porque ahí estamos hablando de los derechos de los niños, de los derechos sexuales de los adolescentes y los jóvenes. Y hablar de derechos sexuales es otro eufemismo, es como si dijéramos, yo tengo derechos digestivos o tengo derechos respiratorios. Pues eso no tiene fundamento. Sin embargo, lo están promoviendo, sí, nuestros derechos sexuales. ¿Qué otra cosa está ocurriendo? Toda esta legislación, las reformas de la ley de identidad de género,
la interrupción legal del embarazo, maternidad subrogada, seguro que me faltan muchos. El día de hoy en el DF se puede hacer un cambio de sexo, dicen ellos, a nivel hormonal. El gobierno te paga para que tú puedas empezar a consumir hormonas y de esta manera se masculinice o se feminice tu organismo. Pero ya decíamos, jamás vas a dejar de ser hombre o de ser mujer. Tenemos aquí lo que nos dice la ideología de género. Dicen ellos, las diferencias entre hombre y mujer no son naturales, sino son expresión del genoma humano. Y dicen ellos, sí son culturales y sí son fruto de una construcción social, es decir, tú puedes elegir cuando no es cierto. Ya vimos lo que la naturaleza nos dice. Por eso es importante, y nuevamente lo que ya nos comentábamos, señor, lo que dice, lo que escribía el cardenal Ratzinger, la ideología de género se revela frente al hecho biológico, se revela contra su creador, le dice, no quiero ser como tú me has creado. Por eso tenemos mucho que trabajar, porque Dios nos creó hombres y mujeres para poder transmitir la vida, para poder trabajar. ¿Se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar. En Estados Unidos, sobre todo, se están llevando a cabo terapias de reorientación. Hay muchas instituciones que están trabajando precisamente para poder llevar a cabo una terapia reparativa y que las personas que son homosexuales pueden cambiar su conducta. Así como el alcohólico decide que ya no quiere ser alcohólico y que es un camino doloroso para poder dejar la adicción, así también las personas homosexuales. Tiene que existir una gran comprensión, y aquí hay algunas de las instituciones en México, tristemente no hay mucho conocimiento al respecto. ¿Por qué? Porque es algo nuevo para nosotros. Entonces, ¿se requiere trabajo pastoral? Sí. Y va a requerir que muchos de nosotros nos comprometamos para trabajar. Algunos vamos a decir, no, pues yo la verdad como que no tengo el conocimiento o siento que no es mi área. Hay quienes van a decir, sí, yo me comprometo y yo me voy a preparar para poder apoyar y ayudar. Courage Latino, lo que está hasta abajo, ustedes pueden contactarse porque es una institución que está trabajando a nivel nacional, y les puse ahí el dato de una profesora, Claudia Riverol, su correo, ella su correo y su teléfono. Ella se dedica a dar terapia reparativa para personas homosexuales. Lo demás se los voy a pasar rápidamente. Dice, no se nace. Richard Cohen es quien da el testimonio de él en Estados Unidos. Dice, yo fui homosexual, yo viví todo esto, y sin embargo hoy es uno de los mayores activistas que está trabajando para dar atención en terapia reparativa. Él vino aquí a México y le pusieron una demanda porque decían, los grupos homosexuales decían, ese hombre nada más viene a decir que nosotros somos unos enfermos y córranlo y no lo dejen dar su testimonio, etc. Él está trabajando mucho. Dice, no se nace con atracción al mismo sexo, por lo tanto se puede dejar de sentir y tener esa atracción. Aquí les pongo algunos de los datos a los cuales ustedes pueden acceder a su libro, que está en PDF en internet, para que vean lo que es su testimonio, un testimonio muy fuerte sin duda. Tenemos aquí lo que nos dice, esta confusión acerca del amor, el sexo y la intimidad nos atrapa dentro de adicciones. Lo que hago con mi cuerpo afecta a mi espíritu, y lo que hago con mi espíritu afecta a mi cuerpo, ¿sí? Tenemos también, él nos habla de la restauración del amor. Un niño no puede convertirse en un hombre sin la intervención activa de los hombres mayores. Necesitan los niños el ejemplo del varón y el ejemplo de la mujer, ¿sí? Cada uno respetando su identidad. Tenemos que comprender el significado de la homosexualidad. Tenemos que apoyar a las personas que viven esta situación. Aquí tenemos una entrevista que se le hizo a Richard Cohen, y nos dice, Dios no siempre aprueba lo que hacemos, pero nunca deja de amarnos. De hecho, si ustedes leen la encíclica El Evangelio de la Vida, nos dice y nos narra ahí el Papa Juan Pablo II algo importante. Nos habla del pasaje de Caín y Abel, y dice que Caín y Abel, que Adán y Eva, cuando se enteraron que Caín y Abel estaban enemistados, etc., en el momento que preguntan por dónde está tu hermano Abel, le dice Caín, no sé. Qué dolor tan grande cuando se enteraron que había muerto, y un dolor mucho más fuerte cuando se enteraron que su hijo, Caín, le había quitado la vida. ¿A quién queremos más? ¿Al hijo que nos provoca muchos problemas o al que se porta bien? A los dos. Nos preocupa más el que se porta mal.
pero a los dos los amamos. Dios nos ama absolutamente a todos. ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos pide? Esto es del catecismo de la iglesia. Nos pide que cada uno viva una vocación específica. Y la vocación es, tenemos nosotros que ser fieles. Al casado le pide vivir como casado. A las personas consagradas se les pide vivir como tal. A los solteros, ¿qué nos piden? Pues vivir como solteros. Y aquí está, nos dice, en el número 2359, las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. La Iglesia no hace a un lado a los homosexuales. Y esto les recomiendo que lo lean. Es un estudio, un testimonio que hizo un médico que fue el encargado del instituto o del área de psiquiatría de la Universidad Johns Hopkins, y él habla de cómo llegaron las personas homosexuales. Dice, cuando se quitó de la APA el término de enfermedad para la homosexualidad, dice, resulta que nosotros, nos decían ellos, los homosexuales queremos superarnos, pues opérate, dice, pero eso no resolvió sus problemas a nivel afectivo, a nivel psicológico. Entonces, les recomiendo que lo lean, y es importante seguir trabajando, y como nos dice San Benito, ora, trabaja y estudia. Tenemos que hacer mucha oración, tenemos que trabajar más y tenemos que estudiar, porque no podemos orientar a otros si yo no sé ni qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Hay mucha tarea. Muchos de estos documentos nos hablan precisamente del aspecto de la vida, el documento de Aparecida, por ejemplo, y todo esto nos va a ayudar a descubrir realmente el privilegio de ser hombre y el privilegio de ser mujer. Y fue un gusto para mí compartir con ustedes. Gracias.